Alejandro III de Macedonia. Su leyenda le otorga el sobrenombre de Alejandro Magno, pero también pudo haberse llamado Alejandro el Aniquilador. Aplastará a quienes se interpongan en su camino. Los aniquilará. Alejandro se consideraba a sí mismo un dios. A sus admiradores les parecía un genio militar. Sus enemigos lo denominaban el demonio. En Oriente es un villano. Allí lo llaman Iskander. Iskander el asesino, Iskander el emisario de la muerte, Iskander el destructor de ciudades. Es el hombre del saco. Un grupo de investigadores examinarán minuciosamente la vida de Alejandro mediante una batería de pruebas científicas. Demostrarán cómo empleó las armas de destrucción masiva de antaño para derrotar a sus enemigos. Y un psiquiatra analizará el carácter de Alejandro al objeto de dilucidar lo que le impulsó en su afán por dominar el mundo y lo que le llevó a masacrar a millares de personas. Sabremos si estuvo a la altura del resto de los malos de la historia. Alejandro Magno. A los 16 años Alejandro gana su primera batalla. A los 20 se proclama rey de Macedonia. A los 30 ya ha conquistado el mundo conocido. Alejandro Magno es, sin lugar a dudas, un tirano con prisa que transgrede todos los preceptos morales. Aún así, no queda claro lo que le incita a hacerlo. Espero averiguar si Alejandro era un genio militar, si padecía una obsesión patológica o si era un mero asesino psicópata. El psiquiatra David Malott examinará los aspectos esenciales del carácter de la personalidad de Alejandro y lo someterá a un psicograma de malvados universales para compararlo con otros tiranos de la historia como son Calígula, Gengis Khan y Napoleón. Ciudades y asesinar soldados, masacra a mujeres y niños inocentes. Si estuvieras en el bando contrario de Alejandro, vivirías una de las experiencias más dolorosas de tu vida. A marchas forzadas guía a su ejército por el desierto y mueren 25.000 hombres. Mata a su amigo íntimo en una reyerta de borrachos. Crucifica a 2.000 personas que osan llevarle la contraria. Y tal vez haya contribuido al asesinato de su propio padre. Sus antecedentes penales son apabullantes, pero sus antecedentes históricos son un enigma. Las fuentes antiguas presentan diversos Alejandros. El general carismático, el vividor, el megalómano y el asesino psicótico. Casi todos sus archivos están basados en un documento titulado Los Hechos de Alejandro, redactado durante su vida por su historiador particular. La versión originaria se ha perdido. Sin embargo, los antiguos historiadores la emplearon como fuente, y cada uno de ellos plasmó su interpretación sobre la personalidad de Alejandro. Plutarco presenta a Alejandro como un líder carismático que lleva la civilización hasta los bárbaros. Quinto Curtio narra un relato más sombrío de un conquistador joven e idealista que se convierte en un dictador delirante. Pero si cuesta comprender quién fue Alejandro, es debido a que todos escribieron sobre él 400 años después de sus andanzas. La busca irascible e impulsiva, y está dispuesta a hacer lo que haga falta para garantizar que el futuro rey de Macedonia sea su hijo Alejandro. Él es un niño de mamá. Hasta el día de su muerte, Alejandro mantiene correspondencia con su madre. Y es cierto que se parecía a su padre. Ambos fueron reyes y líderes militares sin parangón. Pero él estaba más apegado a su madre. El psiquiatra David Malott es taxativo. La raíz de la aviesa conducta de Alejandro son sus padres. Alejandro va a admirar a su padre por ser un gran héroe militar. Aún así, al estar su padre ausente, es su madre quien entra en escena. Ella le dice que es especial y que está destinado a acometer innumerables gestas épicas. Un hecho dramático convulsiona a la familia real cuando en el interior del teatro de Vergina, el rey Filipo es asesinado por uno de sus guardaespaldas, Pausanias. De lo contrario, pese a que odiaba a su padre, encarna al joven desconsolado llenando la tumba de su padre con oro, más oro del que cualquier rey macedonio hubiera poseído antes que él.
Al parecer, madre e hijo están jugando a dos bandas. La opulencia de la tumba y su magnificencia tal vez signifiquen que Alejandro había hecho más que contribuir al asesinato de su padre. Alejandro intentaba ocultar su culpa y disipar sospechas de que pudo haber estado involucrado en la muerte de su padre. Así y todo, Alejandro no está convencido de ser el próximo sucesor al trono. Pronto soplaron vientos de homicidio. Su hermanastro apareció muerto. Y Olimpia, la madre de Alejandro, se ocupó de la exesposa de Filipo y del hijo de ambos. Alejandro tenía el trono de Macedonia para él solito. Acto seguido, ponen a prueba al rey Nobel de 20 años. La ciudad de Tebas se subleva contra Alejandro y la hegemonía macedónica, pues sus habitantes consideran a Macedonia una nación inferior de bárbaros del norte. Alejandro parte hacia la ciudad, protegida por murallas de 3 metros de grosor. Nadie había logrado penetrar en dichas defensas macizas. Los asedios griegos del siglo IV a.C. consistían en ejércitos que se arrojaban. Pero Alejandro precisa más de un impacto directo. Necesita muchos en el mismo lugar para derrumbar las murallas de 3 metros de grosor. En la primera tentativa, el proyectil se queda corto por 15 metros. Y manteniéndose aún a una distancia de 100 metros, los expertos modifican el ángulo de tiro e incrementan la tensión lanzando la munición desde más atrás. Ha dado en el blanco. Esto prueba que los artilleros de Alejandro probablemente manejaran la balista desde fuera del alcance de las catapultas del enemigo. Ha sido una buena caza. Hemos hecho 2 blancos y creo que este ha sido el mejor de todos. Lo que demuestra el poder destructivo de la balista por haber abollado este lateral de la furgoneta. Podría causar grandes destrozos. El arma de Alejandro le posibilita atravesar las murallas de Tebas, dejando para siempre desamparadas a las ciudades guarnecidas tras gruesas murallas de piedra. Desde entonces no hubo escapatoria. Nadie estaba a salvo del azote del ejército de Alejandro. En Tebas, más de 6.000 personas son asesinadas. La otrora gran ciudad queda devastada por un joven adolescente. No nos dejemos engañar por su imagen heroica, pues tras su aspecto de niño bueno, Alejandro es como Saddam Hussein. De pronto es tu mejor amigo y al momento te corta la cabeza. Por lo que cuando la ciudad de Tebas se rebela, él no solo la castiga, sino que la destruye. En el fondo está diciendo a las demás ciudades griegas, ojito con contrariarme, y a decir verdad, le da resultado. En Tebas, 30.000 supervivientes, incluidos mujeres y niños, son vendidos como esclavos. Alejandro ha sometido al resto de Grecia a base de amenazas. Jamás volverán a sublevarse contra él, y ahora está resuelto a aterrorizar al mundo conocido. Con tan solo 20 años de edad, Alejandro Magno ha asolado la ciudad rebelde de Tebas y orquesta una campaña militar que ni siquiera su padre. Alejandro hereda la conquista de Persia, y él lo justifica como una punición a los persas, profanando los templos griegos durante la guerra persa. Es una cruzada, por así decirlo, una guerra vindicativa contra un antiguo atentado perpetrado hace más de un siglo. Claro que solo es una excusa. Alejandro marcha sobre Turquía y se topa con un ejército persa destinado a pararle los pies a orillas del río Gránico. Y esta es la primera vez que Alejandro vence a la vieja usanza. Rodean a 3.000 soldados y los aniquilan. Es una masacre sanguinolenta. 2.000 se rinden, pero Alejandro los vende como esclavos para advertir que nadie le lleve la contraria. Es una victoria sin paliativos. Según las fuentes, Alejandro pierde menos de 200 tropas.
y consolida su pretensión por ser el nuevo Aquiles. Los persas están a la defensiva y ahora Turquía pertenece a Alejandro. Tras apoderarse de Turquía, no pergeña la estrategia más lógica, que es dirigirse corriendo a Oriente para tomar los puertos del Mediterráneo oriental antes de que los persas los fortifiquen. No, en vez de eso se desvía hacia el norte a un emplazamiento llamado Gordio, lo que resulta muy extraño, a menos que se conozca la leyenda del nudo gordiano. Cuenta la leyenda que en el palacio de Gordio, antiguo rey de Frigia, este ató la lanza y el yugo de su carro de bueyes con un nudo cuyos cabos estaban ocultos en el interior. Durante siglos nadie pudo soltarlo, y según la tradición, la persona que lo lograra sería señor de toda Asia. Alejandro no pudo resistir la tentación de intentarlo, de superar esta prueba definitiva. Así que fue a Gordio, examinó el nudo, y en vez de desatarlo como habían procedido los demás, desenvainó su espada y cortó directamente el nudo. Aquella sería la típica resolución de Alejandro: atajar los problemas de raíz, de preferencia blandiendo un arma. Se marchó de Gordio convencido del cumplimiento de la profecía de que sería dueño y señor de toda Asia. Alejandro conquista países en la antigüedad cual turista marca destinos de ensueño en su itinerario programado. Va forjándose su propia leyenda. Yo juego con mis propias reglas. ¿Desatar nudos? Eso es para pusilánimes. Es como entrar en Harvard aislada, sino que forma parte de la costa. La calzada permite a Alejandro hacer buen uso de sus balistas aterradoras, que someten a la ciudad a base de bombardeos. Las secuelas son terroríficas. Alejandro saquea la ciudad, asesina a 8.000 ciudadanos y crucifica a 2.000 soldados enemigos en esta playa. La brutalidad de Alejandro, violando mujeres y matando a todos los prisioneros, conmociona a toda Asia. Y dicha consternación y temor psicológicos inducen a múltiples ciudades a abrir de inmediato sus puertas y someterse a Alejandro, en vez de arrastrar la derrota y la masacre. El mensaje es tajante: no os metáis con Alejandro. Para Alejandro, la conquista de Tira supone una ratificación de su destino divino. Asia ya es propiedad suya, tal y como anunciaba la profecía. Alejandro continúa creyéndose especial. Considera una afrenta personal que alguien se le resista. No se contenta con derrotar a sus adversarios, sino que los masacra para que sirva de ejemplo al resto del mundo. Tras 3 años de contienda, el Imperio alejandrino ocupa 650.000 kilómetros cuadrados, 5 veces el tamaño de la actual Grecia, y solamente tiene 23 años. Su siguiente objetivo: Egipto. Sojuzgados por Persia, los egipcios acogen a Alejandro como un libertador, y liberados del control persa, lo coronan faraón. Para Alejandro, Egipto alberga una atracción especial. Acompañado de un selecto grupo de hombres, emprende una misteriosa búsqueda a un oasis remoto. Si Alejandro y sus huestes se quedaban sin agua, estaban perdidos. Tenían que recorrer 1000 kilómetros en pleno desierto. Si se desataba una tormenta de arena, se borrarían las huellas que orientaban incluso a los guías locales. Y Alejandro y sus hombres quedarían atrapados en un mar de arena. Por tanto, hubiera lo que hubiera en el oasis de Siwa, Alejandro debió considerar que merecía la pena correr tal riesgo. Es un lugar sagrado de la lista de quehaceres de Alejandro: el oráculo de Amón, en el oasis de Siwa. Para Alejandro, como para cualquier viajero del desierto, debió de ser un momento mágico y edificante. De súbito, las infinitas arenas amarillas del desierto se transformaron en un oasis de aguas azules y palmeras verdes y lozanas. Alejandro no ha venido de excursión, sino a buscar respuestas. El oráculo es un lugar donde los antiguos consultan a sus dioses, por medio del sacerdote de la gentilidad. Primero, Alejandro decide acallar los rumores de que ha podido estar involucrado en el asesinato de su padre, por lo que le pregunta al sacerdote si los culpables ya han recibido su merecido.
El sacerdote contesta, sí, en efecto. Caso cerrado. Si recordamos la posible participación de Alejandro en el homicidio de su padre y la necesidad acuciante de que se le eximiera de toda culpa, su viaje a Siwa para formularle esa pregunta al sacerdote comienza a cobrar sentido. Alejandro reserva otra pregunta para los dioses. ¿Llegaré a conquistar el mundo entero? Y recibe la respuesta en un griego incomprensible. Se dice que el sacerdote salió e intentó decirle en griego, oh paidión, oh querido hijo. Pero su griego no era muy bueno, y en su lugar dijo, oh pai Dios, hijo de un dios. Alejandro partió de Siwa no solo como hombre, sino creyéndose que era un dios. Alejandro oye lo que quiere oír y cree en lo que quiere creer. Su ego no conoce límites. El incidente del templo debió de sonarle a música celestial. Alimentó su narcisismo, su fatuo engreimiento. Alejandro necesita ser especial y excepcional. Ya ha logrado grandes cosas, pero quiere difundir su unicidad al mundo que lo rodea. Alejandro está convencido de ser un dios porque se lo ha dicho el oráculo. Ya va siendo hora de probar sus nuevos poderes con su viejo enemigo. El mismo año en que Alejandro había acudido al oráculo de Siwa, vuelve a encontrarse cara a cara con el rey persa Darío en una región llamada Gaugamela. Se rumorea que el rey Darío ha congregado un ejército de 250.000 hombres, 5 veces mayor que el de Alejandro. Pero Alejandro no se desconcierta. Saborea la ocasión de librar batalla con su enemigo por el reinado de Asia y para liquidar cuentas de una vez por todas. En octubre del año 331 a.C., Alejandro y los persas se enfrentan en Gaugamela, el actual norte de Irak. Se cuenta que, aun siendo 5 veces superados en número, Alejandro acaudilla sus huestes con una habilidad pasmosa. Y él personalmente ordena a su primero de caballería atravesar las líneas enemigas en el momento crítico. Aparte de poseer una mente privilegiada para la táctica militar, Alejandro triunfa combinando la fuerza de su caballería e infantería, pertrechadas con una única arma. Su infantería macedonia va armada con la sarisa, una pica afiladísima de unos 5 metros. Sus hombres encaran al enemigo en formación de falange. A continuación, un equipo evalúa el éxito de la sarisa en una falange. En tal agrupación, la larga pica portada por todos los soldados, incluso los de 4 filas atrás, se convierten en armas sumamente efectivas, lo que comporta una ventaja notoria sobre la estrategia de dejarlo todo en manos de la primera línea de combate, una fila tras otra. En realidad, es una contienda bastante justa, dado que el único que entablaría combate con el enemigo sería el cabecilla. Mientras, hay filas de hombres con lanzas cerca de mí. Todos estos amigos tienen lanzas como esta, y debo pasar por delante de ellos uno a uno. Pero como ven, es imposible. Parecen un puercoespín. Dicha táctica ofrece a Alejandro un modo de compensar las escasas probabilidades de victoria de su ejército en inferioridad numérica. Los expertos asimismo quieren probar una controvertida teoría que sostiene que la hermética formación de sarisas podría desviar las flechas. Se colocan unas pacas de heno que representan a los soldados macedonios detrás de la protección procurada por un bosque de sarisas. Pero, ¿surtirá efecto? Al parecer, las flechas sí que se desvían. Se oye un ruidito al golpear la sarisa. Conviene certificarlo con una inspección más minuciosa. Aquí hay un macedonio muerto. Algunas flechas se han desviado, pero el 80% no. Así que la teoría de Alejandro sobre el muro impenetrable de picas no resiste un análisis riguroso. Así y todo, el talento militar de Alejandro es indiscutible. El ejército macedonio fue a buen seguro el mejor de aquella época. Ninguno le hace sombra. Con Alejandro a la cabeza jamás perdió una batalla. Hoy en día las academias militares siguen estudiando sus tácticas. El Pentágono llegó a publicar una monografía con un capítulo entero consagrado a las tácticas de Alejandro.
Tras la batalla de Gaugamela, la resistencia persa se desmorona. Alejandro es el indiscutible soberano de Persia. Es, a ciencia cierta, el hombre más poderoso del mundo. Alejandro Magno gobierna el imperio mundial más vasto de la historia. Y solo tiene 25 años. Tras haber diezmado a los persas, regresa a Babilonia triunfalmente. La ciudad corrió a jalearlo. Los sacerdotes y los funcionarios acudieron en tropel a conocerlo. Esparcieron pétalos a su paso, le ofrecieron obsequios. Le sirvieron la ciudad, la ciudadela y el erario en bandeja de plata. Y los babilonios no tardaron en coronarlo rey del universo. Pero insatisfecho, Alejandro marcha sobre Persépolis, donde los reyes persas custodian su tesoro. Allí roba 180.000 talentos de oro y plata, el equivalente hoy de 300.000 millones de euros. Alejandro es un conquistador en buena racha. Sin embargo, al igual que su padre, bebe demasiado y se convierte en un borracho incorregible. Durante una de sus borracheras nocturnas en Persépolis, uno de los griegos grita: «Vamos a incendiar el palacio de Darío». Alejandro, sumido en una euforia etílica, le secunda. Y aquella noche, los soldados griegos prenden fuego al palacio de Persépolis. Alejandro es quien arroja la primera tea, y acto seguido contempla cómo uno de los edificios más emblemáticos de la antigüedad queda reducido a cenizas. Alejandro tenía que regalar algo a sus hombres para celebrar la victoria, y les obsequió con una campaña de venganza contra los persas. Pero pensándolo en frío, mientras las llamas iban devorando Persépolis, Alejandro comenzó a lamentar su arrebato eufórico. Para muchos de los leales soldados de Alejandro, la gran aventura empieza a perder su atractivo. Tras 5 años de liza, están exhaustos y ávidos de reunirse con su familia. Se sienten forasteros en tierra ajena, cercados por las costumbres extranjeras. Y para colmo de males, Alejandro decide adoptar algunas de esas costumbres extranjeras contra la voluntad de sus hombres. Alejandro se pone a reclutar persas para su ejército. Los invita a su corte. Y entonces hace lo inconcebible. Adopta las costumbres de los autóctonos. Adopta su modo de vestir. Y esta conducta resulta inaceptable para los soldados macedonios. No han ido allí para convertirse en persas, sino para conquistarlos. Alejandro va a reaccionar de 2 formas ante la toma de Persia. Primero va a confirmar su creencia de que es uno de los grandes líderes mundiales. Y segundo, va a exasperarse ante las quejas de su séquito. Es una afrenta a su narcisismo. Se cree superior al resto de la humanidad. Otra manera en la que Alejandro imprimió su sello autoritario en su imperio fue fundando y bautizando ciudades con su nombre. La más célebre de todas es Alejandría. Es más, Alejandro pudo haber bautizado no solo una ciudad, sino hasta 57 ciudades con su nombre, y con el de su caballo, y con el de su perro, a saber. De lo que se colige una conducta similar a la que mostraban los dictadores europeos durante el siglo XX. Esto subraya la necesidad y el deseo imperioso de dejar su impronta autoritaria en su entorno. Él creía en sí mismo y anhelaba estampar su leyenda en la historia universal. Y el método para pasar a la historia consiste en ganar batallas y expandir su imperio. Por más que las tropas quieran retornar a casa, Alejandro no se lo consiente. Necesita saciar constantemente su sed de fama y gloria. Alejandro quiere conquistar el mundo porque necesita sentirse especial, la persona más poderosa del mundo. Está tan ajeno a lo que le rodea que se desposa con una mujer persa, inconsciente de lo mucho que su matrimonio ultraja a sus soldados. Al contraer matrimonio, una princesa persa representa un gran privilegio para los persas, pero indigna a las tropas. Su adalid está mancillando su reputación con los macedonios. Por si fuera poco, Alejandro ordena a sus hombres, estando él siempre presente, efectuar la prosquinesis, el acto de postrarse en señal de obediencia
considerado por los griegos un honor reservado exclusivamente para los dioses. Si Alejandro se ha hecho eco del descontento imperante, no muestra indicios de preocupación. Se avecina una trama de asesinato. Un hombre llamado Filotas y su padre Parmenio fueron acusados de intentar asesinar a Alejandro. Era un cargo grave, pero Alejandro se lo tomó muy en serio, porque no ha mucho que Filotas le había echado en cara que todo su éxito... Parmenio ha sido durante muchos años el teniente leal de Alejandro. Y la capacidad de este de asesinar a su súbdito con frialdad revela su conducta psicopática subyacente. Pero este es solo el comienzo. Hay otros asesinos al acecho. 2 años después, ocurrió lo mismo. Un amigo de Alejandro se pasó de la raya y no tardó en ser acusado de intentar matar a Alejandro. Su insubordinación le costó la vida. Alejandro se vuelve cada vez más paranoico. El Magno está empezando a perder el juicio. Alejandro se da a la bebida, de nuevo, con consecuencias devastadoras. En otra juerga con su séquito, Alejandro desvía la conversación hacia su padre Filipo. Se lamenta de que éste jamás reconoció sus méritos. Clito, uno de los generales de Alejandro, interviene y le reprocha. Tú has repudiado a tu padre. Dices que eres hijo de un dios. Filipo era mejor general de lo que tú jamás llegarás a ser. Enrabietado, Alejandro coge una lanza y se abalanza contra Clito, matándolo en el acto. De acuerdo con las fuentes, a Alejandro le remuerde la conciencia. Intenta suicidarse con una lanza y tienen que inmovilizarlo. Clito era uno de los amigos más íntimos de Alejandro. Tener intención de suicidarse y recluirse 3 días en su tienda pudo haber sido una brillante puesta en escena para satisfacer a las tropas. Pero no parece que fuera algo impostado. Alejandro estaba arrepentido de veras. Se trataba de un crimen pasional y de exasperación suscitado por la embriaguez. Los complots de asesinato se avecinan a un ritmo vertiginoso. El mundo de Alejandro se está desmoronando y el poder se le está escapando de las manos. Las cosas se complican para Alejandro. Sigue aumentando la tensión en sus tropas y su implacable avance hacia Oriente se desarrolla a paso de tortuga. Cuando Alejandro llega a la frontera con la India, su imperio se halla a 15.000 kilómetros de distancia. Allí se resuelve a atacar las plazas fuertes, faltando a su promesa de que sobrevivirán si se rinden. Alejandro quiere seguir avanzando hacia Oriente, pero tras una batalla épica en el río Hidaspes, sus tropas finalmente se rebelan. El ejército de Alejandro está cansado, hastiado de haber permanecido más de 8 años lejos de sus hogares y sus familias. Y eso no formaba parte del trato. Como es lógico, todo esto supone un gran problema para Alejandro, puesto que no puede permitir que sus hombres le vean tirar la toalla, ni puede seguir adelante sin su apoyo. Y él lo sabe. Los comandantes de Alejandro urden un plan para acabar con las campañas militares. Fingen recibir un augurio divino que les ordena que dejen de combatir y retornen a casa. Esta es una táctica psicológica fascinante. El ejército está agotado y quiere volver a casa. En cambio, Alejandro quiere continuar hasta que conquiste el mundo entero. Necesitan una estrategia que complazca al ejército y no socave el narcisismo de Alejandro. Y el augurio divino es el ardid idóneo para guardar las apariencias. Alejandro accede a resignarse, pero no lo pone nada fácil. En lugar de proseguir una ruta costera, se empecina en ir a Oriente cruzando el desierto de Gedrosia, el actual sur de Irán. Este es uno de los lugares más intimidantes de la tierra por su calor abrasador y sus arenas profundísimas. Ya apenas les queda agua y pronto se quedarán sin víveres. Los hombres se comen sus propios caballos y reanudan la marcha a pie. ¿Por qué optaría Alejandro por cruzar este inhóspito desierto? Y más cuando podría haber embarcado a sus hombres rumbo de vuelta a casa.
Hay quienes dicen que fue porque quería castigar a sus hombres por haberse negado a acompañarlo en su conquista de Oriente. Ellos pagaron su deslealtad con sus vidas. 25.000 hombres, más de 3/4 partes de la fuerza de Alejandro, perecen en el desierto. Cuando él regresa a Persia, es un legislador mucho más despiadado. Acusa a algunos gobernadores de cometer crímenes en su ausencia y manda ejecutarlos. La misma suerte corre una tropa de soldados amotinados. Y cuando su íntimo amigo Hefestión fallece de fiebre en el 324 a.C., Alejandro ataca en todas direcciones, culpando a inocentes por la muerte de su amigo. El médico que no pudo salvarle la vida a Hefestión es ejecutado por orden de Alejandro. Los jóvenes de la región son asesinados brutalmente, y Hefestión es venerado como héroe. Dichos acontecimientos retratan a Alejandro como un hombre que se ha extralimitado más de lo que estipulan las leyes griegas, tocante a sus relaciones sociales y su esperado comportamiento como rey. Alejandro nunca se recupera de la muerte de su amigo. En Babilonia, ahoga sus penas en alcohol por última vez. Tras otra noche de desenfreno etílico, Alejandro se queja de agutísimos dolores de estómago y contrae una fiebre que dura 12 días. Hace solamente 8 meses que el amigo íntimo de Alejandro ha fallecido, con síntomas casi idénticos. Según el historiador arriano, Alejandro va perdiendo paulatinamente la movilidad de las piernas y tiene que guardar cama. Posteriormente pierde la movilidad de los brazos y el habla. Síntomas que apuntan a lo que los médicos diagnostican como parálisis ascendentes. A pocos días de su 33º cumpleaños, en el 323 a.C., el mayor conquistador jamás conocido muere. El médico de urgencias, Rahim Balani, ha determinado la causa de la muerte de Alejandro. La candidata más obvia de la fatídica enfermedad es la malaria. Sabemos que la malaria era endémica por aquel entonces, y sabemos que Alejandro viajó a muchas regiones y países distintos, de modo que pudo haberla contraído en cualquier momento en una de las regiones en las que era endémica la malaria. A este respecto, no creo que la malaria fuera la culpable de la muerte de Alejandro. Pese a lo que parecían síntomas de malaria, el doctor Balani cree que existe una explicación más plausible. Estimo que Alejandro falleció de fiebre tifoidea, a juzgar por sus síntomas, que se adherían a este cuadro clínico. Cabe la posibilidad de que alguien no se lavara bien las manos y contaminara la comida o el agua, y que Alejandro la contrajera de este modo. En su caso, la fiebre tifoidea se asocia con una parálisis ascendente. Lo que ocurre con la bacteria es que se interna en el torrente sanguíneo y causa una respuesta séptica arrolladora en la que los vasos sanguíneos se dilatan, la tensión disminuye, se entra en coma y se muere de la infección per se. Cuenta la leyenda que en el lecho de muerte, cuando le preguntaron a Alejandro quién heredaría el imperio, contestó: el más fuerte. Alejandro conquistó más de la mitad de la esfera terrestre, y en dicho proceso jamás perdió una batalla, y sumó un ingente número de víctimas. Se convirtió en un megalómano sanguinario que se creía un dios. Asesinó a compañeros leales y tal vez incluso participó en el asesinato de su padre. Así pues, ¿dónde le sitúa dicha conducta en una escala psicológica de tiranos? ¿Fue un asesino psicópata en pos de emociones fuertes como Calígula? ¿O acaso un asesino frío obsesionado con lograr un fin como Gengis Khan? Alejandro presenta un patrón de crueldad exacerbada e innecesaria sin cargo de conciencia, por lo que comparte rasgos de un asesino psicópata. No obstante, no siente solo sed de mal. Gran parte de la violencia está destinada a objetivos muy específicos. En suma, Alejandro aspira a cumplir objetivos haciendo gala de su personalidad psicopática. Y existe otro factor clave: su narcisismo. Alejandro registra una puntuación muy alta en una escala de narcisismo. Su necesidad de sentirse especial, de que el mundo sepa que es especial, de estar conectado a los dioses, evidencian que es un narcisista.
¿Y qué figura histórica comparte similares rasgos de personalidad con Alejandro? Me recuerda a Napoleón, el comandante militar. Ambos persiguen objetivos propios. Ambos desean conquistar el mundo. No se llevan todos los laureles y creen que siempre tienen la razón. Impulsado por una obsesiva creencia en sí mismo, Alejandro erigió el mayor imperio de la historia. Aunque su crueldad no conoció límites, su biógrafo personal se aseguró de que fuera rememorado por sus proezas militares. Por ello, más de 2000 años después, sigue siendo conocido como Alejandro Magno.